La, la palabra de Dios que acabamos de escuchar en la lectura bíblica es muy significativa. Son exhortos de parte de Dios para con el pueblo de Israel. Dios estaba anunciando que vendrían pruebas difíciles sobre el pueblo de Israel. Por el lado norte estaban los sirios, por el lado sur estaban los egipcios, un poquito más lejos estaban los asirios y más lejos todavía los babilonios, que en unos años después estarían invadiendo las tierras del pueblo de Dios. Pero Dios resalta allí en Isaías 46 la promesa de que desde que nacieron, desde que salieron de las entrañas, Dios les está guiando. Y esa conducción se extendería hasta cuando llegaran a la vejez, cuando aparecieran las canas en la cabellera. Y Dios reitera su promesa de guiar, de cuidar y de sostener a su pueblo. Y esa promesa es todavía para nosotros. Estamos pasando por un momento difícil, crítico. Estamos todos enterados de esta pandemia que ha traído sobre el mundo situaciones difíciles, de temor, gente que se ha enfermado, gente que se ha contagiado, pero dejando una estela de desaliento, de cansancio, de encierro y trastornos de ansiedad, afectando la mente de muchas personas. Pero Dios quiere decirnos en esta mañana que confiemos en Él. Él es Jehová, nuestro sanador. Él es el que estará con nosotros aún en medio de nuestros momentos más críticos, más difíciles. El tema de esta mañana es la cura divina contra el desaliento, contra el cansancio. La palabra desaliento es cuando falta el aliento, cuando ya no se puede respirar. Contra el cansancio, cuando el cuerpo está cansado. Y ahí es donde Dios quiere venir y sostenernos y ayudarnos. Vayamos al Salmo 40 para conocer una experiencia en el rey David, que estaba pasando por un momento muy crítico, muy difícil. El Salmo 40, y vamos a leer los versículos del 11 al 17. Situaciones difíciles para el rey David, para el siervo de Dios. Y aquí aparece en este salmo una súplica ferviente por situaciones difíciles. Él está pasando por momentos angustiosos, de dolor y una preocupación profunda. Dice la palabra de Dios, Salmo 40, versículos 11 en adelante. Dice, oh Jehová, no retengas de mí tu misericordia. Tu gracia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado maldades y no puedo levantar la vista. Noten sus expresiones tan profundas. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Aquí hay en él efectos psicológicos graves. Dígnate, Señor, clama él, librarme, oh Jehová. Y miren esta expresión, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confusos los que buscan mi vida para destruirla. Retrocedan y avergüéncense los que desean mi mal. Sean consternados en pago de su ofrenda los que se burlan de mí. Pero gócense y alégrense en ti todos los que te buscan.
Los que aman tu salvación digan siempre, Jehová sea enaltecido. Aunque estoy afligido y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Y luego termina este salmo con esta expresión, Dios mío, no te tardes. Noten las expresiones de angustia, de preocupación del rey David. Seguramente que aquí vemos reflejados muchos de los problemas por los cuales estamos nosotros atravesando. Pero Dios nos invita en esta mañana a que no bajemos la guardia, a que levantemos nuestros brazos en clamor hacia Dios y le hagamos sentir nuestras luchas, nuestras preocupaciones. Y que no tengamos temor de decirle, Señor, apresúrate a socorrerme, a ayudarme. Estoy en gran necesidad. Mi familia está enferma. Tengo familiares contagiados. Sabemos de noticias donde han fallecido 1, 2 y hasta 3 de sus seres queridos. Pero Dios en esta mañana nos invita a que recurramos a Él como médico divino, que tiene los remedios para ayudarnos en medio de estas situaciones difíciles. Tenemos que levantar nuestra mirada hacia nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Quiero invitarlos a que veamos al Señor Jesús expresando su confianza completamente en Dios. Les invito a que vayamos al libro de San Marcos, el capítulo 4. San Marcos, el capítulo 4. Veamos aquí, mis hermanos, el lado humano y divino de nuestro Señor Jesucristo. Consciente de la situación por la cual estaban pasando los discípulos y al mismo tiempo se nos muestra aquí el ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo enfrentaba las situaciones difíciles de la vida. Dice Isaías que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él puso su rostro en dirección hacia Dios, su Padre. Así de que en esta mañana veamos a nuestro Señor Jesucristo enfrentando situaciones difíciles. Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, versículo 35. Esta experiencia que Él tiene con sus discípulos. Había sido un día difícil, había sido un día tareado, tanto para el Señor Jesús como para los discípulos. Y el Señor quería llevarlos a una experiencia donde pudieran estar solos y descansar. Miren lo que dice el Evangelio de San Juan, San Marcos, capítulo 4, versículos 35 en adelante. Y al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca, tal como estaba, y había también con él otras barcas. Y se levantó una borrasca que echaba las olas en la barca, de manera que anegaba. Pero Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Y a ellos les dijo, ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Cómo aún no tenéis fe? Entonces sintieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Sí, mi Señor, mis hermanos. El Señor Jesucristo invitó a los discípulos a descansar para tener una experiencia donde pudieran estar en un momento pasivo. Y los pidió que se subieran a la barca, él también, y que fueran hacia la otra orilla. Pero no les advirtió
por lo que iban a pasar. Y cuando ya estaban adentrados en el agua, en el mar, vino esa tempestad. Y empezaron a tener problemas y dificultades, pero el Señor Jesús, mis hermanos, durmiendo plácidamente en un extremo del barco, sobre un cabezal. Mientras que los discípulos estaban atareados, angustiados, preocupados porque sentían que la muerte se avecinaba. Las olas entraron al barco, empezaron a echar el agua hacia afuera, pero los esfuerzos eran inútiles. Miren cómo lo describe el deseado de todas las gentes esta experiencia del Señor Jesús. Absortos en sus esfuerzos por salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y con solo la muerte delante de sí, se acordaron del ser a cuya orden habían emprendido el cruce del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. Y mis hermanos, y el Señor Jesús intervino, lo despertaron. Él estaba descansando, durmiendo sin que lo perturbase el tumulto. Sus clamores, dice aquí la página 199 de este libro, deseado a todas las gentes, sus clamores despertaron a Jesús. Pero al iluminarlo, el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él, exclamando: Señor, sálvanos que perecemos. Jamás un alma dio expresión a ese clamor sin que fuese oído. Y ya conocemos lo que el Señor Jesús hizo. Extendió su mano, clamó al viento y vino la calma. Sí, mis hermanos. Cuando Jesús fue despertado para enfrentar la tempestad, él no confiaba en la posición del poder omnipotente. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en quietud. Había dispuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesús confiaba en el poder del Padre. Y Dios quiere que nosotros confiemos en ese poder. Queridos hermanos, estamos envueltos en un conflicto tremendo. Conflicto de los siglos, la gran controversia entre el bien y el mal. Conocemos por la Escritura que esta controversia se originó en el cielo. Pero, mis hermanos, con la entrada del pecado se vinieron sobre el mundo situaciones críticas, difíciles. Allí en Génesis el capítulo 3, cuando Dios vino al encuentro de Adán y Eva y también de la serpiente de Satanás, les dijo: pondré enemistad, pondré controversia entre ti y la mujer, entre la simiente de uno y la simiente del otro. La simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, y la simiente de la serpiente heriría a Jesús en el talón. Dios les manifestó a Adán y Eva que como resultado de la entrada del pecado y de la desobediencia allí en el huerto del Edén, vendría esa lucha, esa enemistad entre el bien y el mal. Y esa entrada del pecado, mis hermanos, es la causante de todos los problemas que hay en el mundo. Guerras, luchas, dificultades, pandemias, pestes, hambres, terremotos por los lugares. Muchas ocasiones principio de dolores. Cuando Dios se dirigió a Adán allí en el huerto del Edén, le dijo a Adán: por haber escuchado la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Con dolor comerás el fruto
tu comida. Vendrán problemas, vendrán dificultades. Espinas y cardos vendrán sobre la naturaleza. Y desde entonces, mis queridos hermanos, la humanidad, a través de los siglos, ha padecido problemas, luchas y dificultades. Y esta vez nos toca a nosotros. Dice, hablando de esta experiencia de Jesús con los discípulos, dice, cuán a menudo la experiencia de los discípulos es la nuestra. Confiamos en nuestras propias fuerzas hasta que perdemos toda esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de Jesús y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. La fe en el Redentor serenará el mar de la vida y nos librará del peligro de la manera que Él reconoce como la mejor. Sí, mis queridos hermanos, estamos pasando por una etapa muy difícil. Sin embargo, el Señor quiere decir que está a nuestro lado. El cuerpo, mis hermanos, se cansa, se llena de cansancio, de angustia, de dolor, por los problemas que nos están afectando. Y en esta etapa, con esta tercera pandemia que nos está afectando, mis hermanos, de nuevo las preocupaciones, las luchas, el temor de contagio se acerca de nuevo hacia nosotros. Pero no solamente es el cansancio físico, es el cansancio emocional, mis hermanos, derivados de los problemas que ha traído esta pandemia. El poder de Cristo es nuestra única fuente de esperanza, de consuelo, hermanos. Esta estela de muertes, de contagios, de angustia, de miedo, desesperación, encierros, depresión, aislamientos, inseguridad, mis hermanos. Que aunque estemos vacunados, mis hermanos, estamos todavía en riesgo de contraer la pandemia. No quiero cansarlos porque tenemos mucha información acerca de eso. Pero más de 4 millones de muertes en el mundo entero. 150 millones de gentes contagiadas. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos más vendrán? México, 250,000 muertos. Pero la Organización Mundial de la Salud nos dice que la cifra real de muertos y contagios es 2 y 3 veces más de lo que se nos informa. Hablando con algunos pastores, compañeros, obreros, acerca de la situación de sus iglesias, de sus congregaciones, algunos han expresado su preocupación de que a algunos hermanos les ha llegado el desaliento. No han podido superar esta prueba, estos problemas. Se ha debilitado su fe y algunos han dejado de asistir a la iglesia. Porque el impacto emocional y físico de ver a sus seres queridos, sus hermanos enfermos y terminar, los ha llenado de pesar. La lección de la escuela sabática de este trimestre, en una parte de sus inicios, está mencionando 3 cosas que están afectando al pueblo de Dios. Dice que pierden la perspectiva de la vida y de las cosas porque piensan más en lo que les está pasando que en Dios mismo. Empiezan a agotarse física, mental y emocionalmente y eso los lleva al desaliento, al desánimo. Y también muchos de ellos dejan de orar, dejan de estudiar la palabra de Dios y viene el desaliento, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a veces nuestra fe, cuando se pone a prueba, descubrimos que es muy frágil.
Ciertamente todo esto pone a prueba nuestra fe. Y aunque no podemos evitar los desastres y los problemas que están profetizados en la Biblia, Mateo 24, pestes, terremotos y hambres por los lugares, mis hermanos, Dios nos invita a que pongamos nuestra confianza en Él. Quiero compartir con ustedes, antes de terminar nuestro estudio, cómo Dios quiere ayudarnos en estos momentos críticos y difíciles. Cuando nos llega el desaliento, cuando nos llega el cansancio. Vamos a detenernos por unos minutos en la experiencia de un profeta del Antiguo Testamento. Me refiero al profeta Elías. Dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones que las nuestras. Lloró con fervor que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y volvió a orar de nuevo, y el cielo dio la lluvia. Sí, mis hermanos, Elías era un hombre como nosotros, frágil también en algunas cosas de la vida. Los héroes de la Biblia, mis hermanos, Dios nos los muestra con sus flaquezas y también con su potencial. Dios quiere enseñarnos a través de ello que nosotros también podemos superar los momentos críticos. No dudamos de que Elías era un gigante de fe, pero también tan humano como nosotros. Elías en la Biblia aparece como un símbolo. Por lo menos hay 4 o 5 cosas que nos hacen aparecer a él como un símbolo. Elías aparece como un símbolo de aquellos que serán trasladados al cielo sin haber visto muerte. Número 1. Número 2. Comparado con Juan el Bautista. Juan el Bautista era un Elías prometido. Así de que Juan el Bautista, con su obra de predicar el arrepentimiento y el bautismo, se convierte en un símbolo del profeta Elías. Número 3, en el monte de la transfiguración, ahí tenemos el registro en San Mateo 17. Viene Elías y Moisés a conversar con nuestro Señor Jesucristo, atendiendo las necesidades de la humanidad y compartiendo la esperanza entre ellos y nuestro Señor Jesucristo. Número 4, en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, aparece la profecía de que Dios enviaría, antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, enviaría al profeta Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y esta promesa, mis hermanos, ahí está escrita. Y número 5, mis hermanos, Elías se convierte en un símbolo de la lluvia del Espíritu Santo, trayendo conversiones a Dios en el mundo. Y ahí en Primera de Reyes, el capítulo 18 y el capítulo 19, si podemos ir un poquito para allá, Primera de Reyes, especialmente el capítulo 19, una experiencia por la cual el profeta Elías pasó. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, encontramos la experiencia del profeta Elías en el Monte Carmelo, donde él hace citar con Acab a todos los profetas de Baal y de Acera. 400 y 450, en total 850. Y él se presenta allí en el Monte Carmelo, mis hermanos, y ustedes conocen esa experiencia. Dios contestó la oración de Elías y consumió la víctima
que fue ofrecida para Dios, pero no contestó la oración de los profetas de Baal y de Acera, declarando de esta manera que eran dioses falsos, inútiles, pero que el Dios verdadero era Jehová el Señor. Y Dios trajo una gran victoria para el pueblo de Dios, para su nombre. Y ustedes conocen la historia de que Elías ordenó que se matase a todos los profetas en el arroyo, Y dice el capítulo 19, por favor vayan conmigo, capítulo 19 de Primera de Reyes. Y Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a decir a Elías que los dioses me traten con todo rigor si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de ellos. Tremendo mensaje, mis hermanos, de una mujer promotora de la idolatría en el pueblo de Israel, amenazando con matar al siervo de Dios, al profeta Elías. ¿Por qué le pasó esto a Elías? Si él confiaba en Dios, si Dios le daba muestras de que él estaba dirigiendo su vida, que estaba conduciendo la experiencia del pueblo de Israel para llevarlos a adorar al Dios verdadero. ¿Qué le pasó a Elías que ahora ante las amenazas de una mujer impía se atemoriza, se llena de miedo? ¿Y qué hizo? Dice el versículo 3. Y viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, en Judá, dejó a su criado allí. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y al llegar se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres. Nos sorprende, ¿verdad? Nos sorprende la actitud de este profeta, poderoso en el Señor, pero también tan frágil humanamente. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué esta situación en la vida de Elías? ¿Por qué decayó su fe? ¿Ah? Si el día anterior los dioses Baales no pudieron realizar nada, pero el Dios verdadero sí hizo el milagro, mis hermanos. Y el pueblo reconoció al Dios verdadero. Pero ahora, una mujer invocando a sus dioses paganos, impotente, incapaz de responder a los pedidos y gritos, saca de balance a este profeta del Señor y huye, mis hermanos. Huye ante las amenazas determinantes de una mujer. Porque siente que esta mujer es capaz de cumplir lo que anunció a través de este mensajero. Hay un refrán que dice: dime de qué tamaño es el Dios al que adoras y te diré de qué tamaño es tu religión. Sí, mis hermanos. ¿De qué tamaño es nuestra fe en Dios? ¿Una fe enana, pequeña, o una fe grande en el Señor? ¿Qué le pasó a Elías, mis hermanos? ¿Se le olvidó orar de nuevo e invocar el nombre del Dios Todopoderoso? Si ponemos la vida de Elías en contraste con la del apóstol Pablo, fíjese lo que dijo el apóstol Pablo, ahí en Hechos capítulo 20, cuando citó a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo: ahora, impelido por el Espíritu Santo, voy a Jerusalén sin saber lo que me sucederá, pero ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio
del Evangelio de la gracia de Dios. Qué contraste marcado entre la fe de Elías y la fe de Pablo. El Espíritu Santo alentando a Pablo y él a seguir adelante. Y una mujer amenazando a Elías y huyendo temerosamente. El instinto natural de conservación hace huir a Elías, pero, mis hermanos, Dios es maravilloso. Dios es maravilloso en su evangelio y en su palabra, porque Dios le va a mostrar a Elías cómo maneja Dios los casos y las situaciones de personas como Elías. Por eso aquí vamos a ver los remedios divinos ante los miedos, el desaliento, el estrés, la desesperanza y aún cuando vemos la muerte cerca. La Biblia nos muestra personajes que huyeron, como Elías. Moisés huyó después de haberle dado muerte a un egipcio. Huyó hasta Madián, recorrió varios cientos de kilómetros. David, el rey David, ante las amenazas del rey Saúl y de su hijo Absalón, huyendo y escondiéndose en una cueva. Y Elías huyendo de las amenazas de una mujer y también huyendo para esconderse en una cueva. ¿Saben, hermanos? El recorrido que hizo Elías no fue un recorrido corto. Dice allí en el capítulo 19 de Primera de Reyes, ¿verdad? Dice allí, versículo 3, y viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y al llegar a Berseba en Judá, dejó su criado allí, y él se fue por el desierto un día de camino, y al llegar se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dice, basta ya, oh Jehová, que mi vida, que no soy mejor que mis padres. Del Monte Carmelo a Jezreel, donde llegaron aquella tarde de la victoria en el Monte Carmelo, hay 37 kilómetros. Pero de allí hasta Berseba, donde dejó su criado, mis hermanos, hay 250 kilómetros. Huyendo de las amenazas de una mujer. ¿Se imaginan ustedes la angustia por horas? ¿Cuántos días? Huyendo, con el temor de que le alcanzaran los soldados y los mensajeros de Jezabel, hasta que llegó cansado y se recuesta allí debajo de un enebro y se quedó dormido, dice allí, mis hermanos, dice el versículo 5. Se echó debajo del enebro y se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Y Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. Y por segunda vez el ángel de Jehová lo tocó y le dijo, levántate, come, porque un gran camino, largo camino te resta. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Después de haber recorrido 250 kilómetros, ahora recorrió 350 kilómetros más. Ahora, yo quiero, hermanos, invitarlos a que veamos aquí, en esta experiencia del profeta Elías, la manera en que Dios va a ayudar a este hombre. Para esta pandemia, mis hermanos, la aplicación de vacunas, primera dosis, segunda dosis, y ahora se habla de una tercera dosis para fortalecer las primeras vacunas. Pero ¿cuál fue la vacuna divina?
¿Qué es lo que Dios hace en favor de sus hijos? Aquí vemos a Elías, un profeta capaz de caminar cientos de kilómetros, pero Dios lo induce a dormir, mis hermanos. Lo induce a dormir y a descansar debajo de una árbol. Dios envía 2 veces a un ángel que lo toca y le da de comer. Y el menú de ese día fue pan y agua. ¿Sería que ese menú era mejor que el maná del desierto para el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Pero con la fortaleza de aquella comida, mis hermanos, energía y fortaleza para caminar 40 días. Esta es la terapia divina para un profeta desalentado, temeroso, que tiene miedo de morir en manos de una mujer y sus soldados. Pero estos son los remedios divinos, mis hermanos. Inducir el sueño, inducirlo a descansar, ¿verdad? Envía un ángel para visitarlo, para alentarlo, para darle comida, alimento especial, mis hermanos. Este es el diagnóstico adecuado de Dios para un profeta temeroso que huye. ¿Le está faltando algo a Elías para salir de esta situación crítica? ¿Debe buscar una segunda opción para mejorar su situación? ¿Recurrir a una medicina alternativa? Pero mis hermanos, Dios tenía una segunda vacuna para él. Dice ahí, capítulo 19 otra vez, versículo 9. Dice, y cuando Elías entró en una cueva donde pasó la noche, Jehová vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentí un vivo celo por Jehová, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de mí. Así de que, mis hermanos, Dios tiene una segunda receta para el profeta Elías. Se había escondido en una cueva, durmiendo, descansando, pero la terapia divina todavía no termina para con Elías. Como si lo hiciera pasar a un departamento en el hospital divino, como si le estuviera haciendo un escáner de pies a cabeza, pero la medicina de Dios es única, es efectiva y segura 100%. Y saben, mis hermanos, con la aplicación de la segunda vacuna o la segunda terapia divina, Dios hace 3 cosas por Elías. Lo induce a dormir después de haber recorrido más de 350 kilómetros. Número 2, le hace una visita personal. Ya no envió un ángel, Dios vino personalmente a conversar con él para asegurarle y para garantizarle que él conocía su situación y que quería ayudarlo. Y saben, mis hermanos, le muestra a Dios su gloria a Elías. Y Elías reconoce que la presencia de Dios no estuvo en la tormenta, no estuvo en el fuego, sino que estuvo en un silbo suave y apacible. Y cuando Elías descubre que está delante de la presencia de Dios, lo adora reverente y humildemente. Y reconoce a su Dios, su dueño, su dueño. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Dios tenía todavía una tercera vacuna para Elías. La primera vacuna era buena, efectiva. La segunda también. Pero Dios quiere un refuerzo para Elías. ¿En qué consistió ese refuerzo? Versículo
13. Dice, y cuando Elías lo oyó y cubrió su rostro con su mano, salió y se paró a la entrada de la cueva y llegó a él una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, sentí un vivo celo por Jehová Dios Todopoderoso, porque los israelitas han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová le dijo, Elías, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Vas a ir hacia el norte. ¿Saben cuántos kilómetros hay allí de donde él estaba en Oreb hasta Damasco? 1000 kilómetros. Vas a recorrer 1000 kilómetros hasta llegar a Damasco, y cuando llegues allí vas a ungir a Hazael como rey de Siria. Y luego te vas, versículo 16, te vas a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel. Pero ahí no termina tu misión. Vas a buscar a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehula, y lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿En qué consistió, mis hermanos? La tercera dosis para curar el desaliento, la tristeza y el miedo del profeta Elías. Le asigna una misión, mis hermanos. Le asigna una tarea importante que cumplir. Y nosotros conocemos el resto de la historia, mis hermanos. Recorrió esos 1000 kilómetros, cumpliendo su misión. Y conocemos, mis hermanos, su encuentro con Eliseo y su despedida con Eliseo. Estas son, mis hermanos, estas son las medicinas divinas contra el desaliento, contra el miedo, contra la enfermedad, contra el temor, contra las amenazas de muerte. Haciéndole una visita personal, mis hermanos. Dios envía a sus ángeles, pero muchas veces nos visita personalmente. Y sabe cómo estamos con fiebre, con el contagio. Sí, ciertamente muchos superan sus contagios, pero muchos terminan. Y despedimos con dolor a nuestros seres queridos. Pero Dios condesciende con sus hijos, mis hermanos, mostrándonos y diciéndonos que Él está a nuestro lado, que conoce nuestras pruebas, que conoce nuestras dificultades. Dios es un Dios de detalles. Nos ofrece un trato personal, cariñoso, restaurador. No viene a condenarnos, viene a salvarnos. Dios no le dijo a Elías, ¿por qué huyes cobardemente de las amenazas de una mujer? No, no lo reprendió. Le mostró su condescendencia y le mostró y trajo para él remedio, un remedio divino, una terapia divina, descanso, dormir, sueño, comida, su presencia divina, su gloria, mis hermanos, y una tarea para cumplir. Sí, mis queridos hermanos, Dios quiere venir en nuestro auxilio en medio de nuestras dificultades. Pero Dios quiere escuchar como Elías cuando le dijo, Señor, sentí un vivo celo por Jehová, Dios Todopoderoso. Dios quiere escuchar esa expresión de nuestro lado. Señor, estoy pasando por momentos difíciles, pero estoy listo para seguir tu voluntad, para hacer lo que me pidas, para hacer lo que me ordenes. Y entonces vino la indicación de Dios. Le asignó una misión. Ungir a Hazael como rey de Siria, ungir a Jehú como rey de Israel en el norte y ungir a su sucesor, al profeta Elías. Y Elías, mis hermanos, Elías cumplió con la encomienda divina. Y nosotros conocemos el fin de esta historia, mis hermanos. Dice el profeta Isaías
Isaías 59:1. He aquí que la mano de Jehová no se ha acortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Esta es una promesa preciosa para nosotros, mis hermanos, que nos garantiza la seguridad de que Dios conoce nuestros problemas, nuestras luchas y que quiere venir en nuestro auxilio. Pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Confiemos y dejemos los resultados en sus manos. Estamos pasando un momento crítico y difícil, mis hermanos. Pero nuestro texto de la lectura bíblica de esta mañana de Isaías 46, el versículo 3 y 4, ahí está presente, mis hermanos. He aquí que sois llevados desde que salisteis de las entrañas, desde que salisteis del vientre hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, dice. Hasta vuestras canas los estaré con ustedes, los sostendré, yo los hice, yo los llevaré, yo los sostendré y yo los cuidaré. Queridos hermanos, ¿qué nos espera en el futuro? Más problemas, luchas. Estamos viviendo en la última etapa de la historia de este mundo y el conflicto se arrecia. Principios de dolores. Dejemos nuestra fe y nuestra confianza completamente en Dios y dejemos que Él dirija nuestras vidas. Pero aprendamos a confiar en Él, en sus promesas y en la seguridad de su presencia en momentos críticos y difíciles. Es mi deseo y oración. Que Dios los bendiga, mis hermanos.